Todos los que tuviéramos bandera en las casas quiere decir que estamos a contra de la minería. Entonces eso, pues eso ya quiere decir también mucho. Y no las pensamos quitar hasta cuando no los veamos salir de aquí del pueblo. Colombia le está apostando cada vez más a la minería, que hoy representa 2% de su economía y una quinta parte de sus exportaciones. Pero esa apuesta está generando tensiones en las comunidades cercanas a los proyectos. Si el país está polarizado por la minería, Tolima es donde más fuerte se siente. Y Piedras, el primer pueblo en prohibirla en las urnas, está demostrando ser no solo una prueba ácida para la locomotora minera del presidente Juan Manuel Santos, sino una radiografía de cómo la falta de diálogo del gobierno y las empresas con las comunidades locales creó una bomba social. La pregunta que se le iba a hacer y que se nos hicieron a los pobladores de todo el municipio de Piedras, que era si queríamos que hubiera minería o no, y nosotros optamos por decir no a las minerías de cualquier clase de minería. No fue cualquier cantidad de gente quien votamos, fue nada menos ni nada más que el 99% de la comunidad. Su pelea es con la minera sudafricana AngloGold Ashanti, que tiene el proyecto de La Colosa a 100 kilómetros en Cajamarca y que contempló instalar en Piedras una parte del proceso industrial de lavado en tanques de relaves. Con unas reservas de 24 millones de onzas de oro, sería el mayor proyecto de oro en Colombia y el más emblemático de la empresa en el mundo. El efecto dominó de la consulta de Piedras ya está en el país y este año se deben hacer alrededor de 6 o 7 consultas más, no solamente sobre minería de oro, se va a hacer sobre minería de carbón y petróleo. Y creemos que el año entrante será el año de la primavera de las consultas populares. 4 meses después, Tauramena en Casanare hizo una consulta popular sobre el petróleo. Otra vez ganó el no. El gobierno se opone a la votación, argumentando que los municipios no pueden tomar esas decisiones. La posición es clara. Esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar a discusión. Lo que concierne a la actividad de explotación y de exploración del subsuelo, por ser el subsuelo propiedad del Estado colombiano, pues no proceden estas consultas, son inconvenientes. Es el mismo argumento con que les prohibió tomar decisiones sobre el subsuelo en Suspot, otro caso polémico que está en la Corte Constitucional. AngloGold considera que no fue consultada durante el proceso, pese a ser la afectada directa. La pregunta nos cogió completamente por sorpresa y el proceso de la consulta popular nos tomó 100% por sorpresa. La compañía nunca fue invitada a participar del proceso de creación de la consulta popular ni de discusión de la pregunta. La compañía le preguntó a través de un recurso al Tribunal del Tolima por qué no lo había hecho y el Tribunal del Tolima consideró que como la compañía no tenía velas en el entierro, no era parte del proceso, no tenía que hacer parte de él. Si AngloGold Ashanti no tiene nada que ver con lo que iba a pasar en Piedras, no sabría quién. La minera sudafricana ya demandó la consulta y el Ministerio de Minas la respaldó. La última palabra la tendrá el Consejo de Estado. Lo anterior. ¿Y la Procuraduría, el organismo de control que vela por el buen comportamiento de los funcionarios públicos? Advirtió a los alcaldes que promuevan este tipo de consultas. Lo preocupante de la posición de la Procuraduría es que, por un lado, viola el ordenamiento jurídico porque no tiene en cuenta que los municipios y las comunidades locales tienen competencia para regular el suelo, qué pasa con el agua, qué pasa con la vocación agrícola, por ejemplo, de una región, de tal manera que la Procuraduría está tomando solamente la mitad, digamos, de la película, del cuadro, en su posición y de hecho esa posición contraría la de la jurisprudencia de la Corte Constitucional reciente. Y el otro punto preocupante es que esto genera un desincentivo grande al involucramiento de los ciudadanos en asuntos importantes. Entonces, que la Procuraduría venga con una advertencia a un alcalde, obviamente genera cierto temor que se traduce en que los alcaldes no atiendan el pedido de sus ciudadanos. Ninguna entidad, es decir, del gobierno, que nos hayamos sentado a practicar este problema que teníamos nosotros aquí, ninguno.
el último recurso que nos quedaba a nosotros, es decir, para podernos nosotros afianzar. Simplemente queríamos era que nos escucharan, pero nunca hubo ese espacio. Siempre el gobierno pues quiso como tratar de llevar las cosas, eso es, y si no se manda es más, si no se manda carabineros, si no se manda militares. La consulta popular fue en ese entonces nuestra última opción, puesto que habíamos intentado todo. El gobierno nunca se manifestó con Piedras, ni nunca se acercó a Piedras. ¿Dónde estuvo la Defensoría y dónde estuvo el Estado cuando estaban las 80 mujeres en un puente trancando la entrada de una minera y le metieron el ESMAD y fueron atropelladas por la policía? Y se hicieron siguiendo el ejemplo de varias comunidades en América Latina que organizaron referendos parecidos con éxito. Las 3 consultas referentes para Piedras a nivel internacional fueron Zipacapa en Guatemala, Esquel en Argentina y Tambo Grande en el estado de Piura en el Perú. La llegada de la compañía fue correcta en tiempo, fue incorrecta en forma. La autocrítica que hacemos como compañía de todo el proceso de Piedras y en general del proceso del Tolima es que lo hicimos al revés. Arrancamos de las más altas autoridades del país y de último llegamos a la comunidad. Eso no es conveniente y no es sano. A la gente no le gusta enterarse de último lo que va a pasar en el patio de su casa. No hay forma de hacer un proyecto minero si la comunidad donde se va a establecer no apoya el proyecto. Nosotros vamos a insistir en que en Piedras necesitamos tener un diálogo, por lo menos para aprender de qué fue lo que pasó, hacer acto de contrición conjunto, porque no todo el problema es de la compañía, también hubo problema por parte de la comunidad de no querer oír las cosas, así haya sido tarde, y tenemos que reconstruir ese diálogo para poder llegar no a una discusión de si allá vamos a hacer una instalación minera o no, porque hoy día no tenemos intención de hacerla, pero sí para poder reconstruir qué fue lo que pasó. Socialmente es importante para nosotros Piedras. Mientras tanto, gana fuerza la idea de una consulta popular regional, en la que medio Tolima opine sobre la colosa. El problema es que, más allá de si se cae la consulta de Piedras o no, pocos parecen estar pensando en las preguntas de fondo. Una de ellas es el mensaje que le mandan a las comunidades que protestan sin recurrir a las vías de hecho. Si nos echan abajo la consulta, que es un pueblo pidiendo que lo oigan, y si nos la echan abajo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nos tienen ignorados. Eso es como si un pueblo no tuviera voz, ni voto. ¿Por qué esos votos sí han valido? Porque esos votos sí han servido para que el presidente llegue allá, para los senadores, y por qué la consulta no la vale. El mismo gobierno ha reconocido que la consulta fue un hecho político y que sin buenas relaciones en lo local no hay proyecto que avance. La licencia social, que no está en ninguna norma, en ningún decreto, en ninguna ley, pero está ahí. Ustedes deben ganarse la confianza de las comunidades donde operan. Nos han dicho que existen unos mecanismos de participación ciudadana y no puede suceder que cuando la comunidad los adopta, los asume y gana a través de ellos, el gobierno los desconozca, porque realmente no nos dejaría ninguna alternativa. Yo le preguntaría al gobierno, ¿qué nos queda? Casi que nos estarían obligando a un proceso de confrontación directa. Esperamos que el gobierno no los tumbe, porque si los tumba, realmente casi que nos está condenando a una movilización eterna, a una defensa territorial sin precedentes, que es lo que estamos viviendo al día de hoy. El problema de fondo es aún más grande. No hay ningún espacio de diálogo donde se sienten, en condiciones de igualdad, el gobierno, las empresas y las comunidades. Ha sido tradición de todas las vidas que las decisiones de escritorio de gente que no tiene ni conciencia ni conoce la geografía del país, ni conoce la problemática que hay en las regiones de nuestro país. Bogotá parece que fuera un estado aparte de lo que es Colombia. Cuando empiezan a estallar estas tensiones, la reacción inmediata del gobierno es un poco
poner paños de agua tibia sobre cada uno de los temas, eventualmente resolver en el caso por caso, ¿no? Cuando lo haces de manera tardía ya es muy difícil porque se te vuelve una acción en la que incluir a la población es simplemente tratar de ver cómo la convences para que sí acepte una decisión que tú ya tomaste hace mucho tiempo. Los estándares internacionales son bien claros sobre eso. La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos mineros es importante. Sin duda nos ha faltado dialogar más, mejor y de manera más oportuna como industria. No hubo comunicación, el Estado no participó, la compañía no participó, la comunidad no participó, entonces fue un diálogo de mudos y de sordos. Y todo eso devino en una consulta popular con una pregunta mal hecha, una pregunta malintencionadamente mal hecha, que nos hizo daño a todos. Para completar, Avanza, un programa piloto de diálogos mineros y petroleros entre gobierno, empresas y comunidades, que nació en 2012, fue sacrificado tras el último cambio de ministros. Pero ¿para qué esperar la tensión social? O sea, yo sí creo que debe haber un protocolo muy serio, muy establecido, previo, insisto, liderado por el Estado, en donde se permita de una manera institucionalizada por los mecanismos establecidos para ese efecto, o que se establezcan para el efecto, un intercambio de reflexiones antes de que explote el conflicto. Los ciudadanos en las zonas mineras quieren dos cosas principalmente. Primero, quieren información técnica sobre el proyecto para poder discutir el proyecto de fondo con la empresa y con su gobierno. Y segundo, la población local quiere caminos legales aceptados por el Estado, por el gobierno, para expresarse sobre los proyectos. Y ambas cosas son muy escasas, ¿no? Nosotros no somos de violencia, las cosas se han llevado democráticamente, con cultura. Al final, si Colombia quiere apostarle a la minería para apalancar su desarrollo, tendrá que pensar bien en cómo vincular a las comunidades en la decisión. Si no, el caldo de cultivo para los conflictos está servido.